La barra maciza escalonada de la figura de secciones rectas cuadradas está sometida a una fuerza axial P. El módulo de elasticidad nos da y su coeficiente de Poisson, o como quiera que eso se pronuncie. Determinar la fórmula que proporcione su variación de volumen. Entonces, voy a dibujar primero esto más o menos en 3D para que se entienda el tema de las áreas y así poder calcular mejor. Y vuelvo después de dibujar todo. Ay, más o menos no me salió tan bien porque se supone que son secciones cuadradas y acá me salió más o menos un rectángulo, pero es un cuadrado. Sepan que es un cuadrado, esto tiene lados iguales. Es lo mejor que pude dibujar. Bueno, vamos a ponerle los datos. Decía que esto medía 2L. Esta longitud de aquí, de la otra sección más pequeña, valía solamente L. Esto de aquí vale A. Y por tanto esto de aquí también vale A. Porque se supone que es un cuadrado. Me salió mal el dibujo, pero es un cuadrado de lados iguales. Esto es A, esto es A, esto es A y esto es A. Y aquí este cuadrado era más grande. Era 2 veces el más pequeño. Y como es un cuadrado, esto también de acá va a medir 2A. Por acá teníamos la carga P. Y por aquí también teníamos la carga P. Ahora voy a poner los puntos. A este punto le llamábamos A. A este punto de acá B. Y este punto de acá era C. Bueno, eso es lo que está pasando ahí. Voy a poner también un eje de referencia. Voy a poner así en 3D. A este le voy a llamar eje X, a este le voy a llamar eje Y y a este le voy a llamar eje Z. Bueno, y ahora veamos qué pasa con las áreas. Vamos a tener para la barra AB, tenemos su longitud en X es 2L, su longitud en Y es 2A y su longitud en Z también es 2A. Ahora calculemos las áreas. Para el área de los ejes X e Y tenemos longitud en X por longitud en A. Nos va a dar 4LA. Ahora lo mismo para el área XZ. Voy a tener longitud por longitud porque es un cuadrado. Vamos a tener 4LA también. 4LA. Y ahora el área del eje Y y Z, que va a ser esta longitud por esta longitud. 2 por 2, 4, A por A al cuadrado. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo para la barra BC. Va a tener su longitud en X, que es L, su longitud en Y, que es A, y su longitud en Z, que es A. Aquí está. Su longitud en X es L, su longitud en Y es A y su longitud en Z, que también es A. Ahora calculemos las áreas. Área XY va a ser, o sea, esta área X e Y, esta área de acá, sería L por A. Ahora área XZ sería L por A también. Y luego área IZ, que sería A por A al cuadrado. Bueno, entonces para trabajar con las tensiones normales necesitamos las áreas transversales. O sea, esta área de acá
que es el área IZ, ¿sí? Para acá también el área IZ, por el eje Y y Z. Este es el eje Y y Z. Entonces, esta área transversal a la carga P y esta área transversal a la carga P. Entonces, yo solamente estaría necesitando estos dos. Bueno, ahora podemos seguir. Bueno, veamos ahora qué pasa con las tensiones. Para la barra AB tenemos esta fuerza axial que solamente está en el eje X actuando. Por lo tanto, va a tener una tensión en X que va a ser la fuerza axial sobre el área transversal. El área transversal que es esta de acá, que ya subrayamos cuánto era, 4a al cuadrado. No va a tener tensión en Y y no va a tener tensión en Z. Y similar también va a pasar para la barra BC. Solamente tenemos esta carga que, por cierto, me olvidé de mencionar que esto es positivo porque le está traccionando, le intenta estirar ahí, a ese punto. Y similar también aquí, necesitamos esta área transversal donde se produce esta carga axial. Entonces voy a tener solamente una tensión en el eje Y, una carga axial en el eje Y. Entonces voy a tener una tensión en el eje X que va a ser la carga axial P sobre el área transversal, esta área de acá, que es esta de aquí, que ya hallamos anteriormente. Entonces sobre A al cuadrado. No tiene tensiones en Y y no tiene tensiones en Z, igual a 0. Veamos ahora qué pasa con las deformaciones. Bueno, para la barra AB voy a escribir la fórmula. La deformación en X es igual a la tensión en X sobre E menos el coeficiente de Poisson sobre E y no tenemos dilatación térmica, entonces no voy a poner. Entonces no tenemos esto de 0, entonces esto todo se queda en 0. Entonces me va a quedar la tensión en X, que es P sobre 4a al cuadrado por E. Qué pesado el chipero. Bueno, eso fue para la deformación en el eje X. Analicemos un ratito. Si bien sí tenemos una carga que está solamente actuando sobre el eje X, como no hay nada que restrinja el movimiento o el ensanchamiento o el alargamiento, la deformación en los otros ejes, entonces sí van a haber deformaciones para el eje Y y para el eje Z, porque no hay nada que le impida a estos elementos crecer, por ejemplo, en esta dirección o en esta dirección, así haciéndose más grandes o más chicos, en todo caso. Entonces sí voy a tener una deformación en Y. Copiar la fórmula, esto es así, sobre E por la tensión en X menos mu sobre E por la tensión en Z. Bueno, no tenemos tensión en Y, no tenemos tensión en Z, me queda solamente la tensión en X, que es negativo mu por la tensión en X, que es P sobre 4a al cuadrado por E. Bueno, hagamos lo mismo para la deformación en Z. Voy a tener tensión en Z sobre E menos mu, tensión en X sobre E menos la tensión en Y sobre E, ¿verdad? No hay tensión en Z, no hay tensión en Y. Me falta acá poner así. Bueno, y voy a tener solamente esto otra vez, que todo eso es lo mismo a lo que estaba arriba con el signo negativo. Voy a resaltar acá el signo negativo.
es igual a menos mu p sobre 4a al cuadrado por e negativo. Ok, y voy a hacer lo mismo para el otro bloque, que es el bloque BC, que también voy a tener una deformación en X, una deformación en Y y una deformación en Z. Bueno, esto fue para el primer bloque, ahora para el segundo bloque, que va a ser lo mismo. Voy a tener una deformación en X, no hay tensiones en Y ni en Z. Entonces esto finalmente me va a quedar tensión en X sobre E. Y la tensión en X es la carga axial. Acá tenemos ya, entonces voy a reemplazar P sobre A al cuadrado y va a quedar multiplicado por E. Ok, hagamos lo mismo. Aquí no hay tensión en Y, no hay tensión en Z. Esto es igual a menos mu por E. Y reemplazamos, voy a tener menos mu sobre E por P sobre A al cuadrado. Estoy reemplazando acá la tensión en X para la barra BC de acá. Bueno, lo mismo para el eje Z. No hay tensión en Z, no hay tensión en Y. Me va a quedar menos mu sobre E sobre la tensión por la tensión en X. Hablo como estúpida ahora. Reemplazo y tengo lo mismo. P sobre A al cuadrado. Ok, ahí ya tenemos las deformaciones para los dos bloques. Bueno, ahora que ya tengo las deformaciones, vamos por lo que pedía inicialmente el ejercicio, que es determinar la fórmula que proporcione su variación de volumen. Entonces, de esta fórmula, que es variación de volumen es igual a la variación en X más la variación en Y más la variación en Z. Voy a dejar por acá la fórmula y voy a aplicar eso para la barra AB. Tengo deformación en X, deformación en Y y deformación en Z. Entonces, mi deformación volumétrica es deformación en X para la barra AB. Voy a copiar. Más la deformación en Y para la barra AB. Tenemos por acá. Y el otro es igual. Me queda así. Y en Z es lo mismo, con el signo menos. Entonces este más puedo borrar de ahí. Ahí ya está. Entonces hago el mínimo común, sería 4 al cuadrado por E. Me va a quedar P menos mu por P. ¡Qué pesado! Siempre que estoy grabando pasa alguien. El heladero ahora. Hace rato era el chipero. Tenemos P menos mu por P menos mu por P. Entonces borro esto un poquitito. Nos va a quedar P menos 2 mu por P, 4 al cuadrado E, y haciendo factor común para P nos va a quedar 1 menos 2 mu sobre 4 al cuadrado por E. Ok, y ahora voy a hacer lo mismo para la otra barra. Para BC tengo que la deformación volumétrica es deformación en X más deformación en Y más deformación en Z. Entonces voy a tener que la deformación en X me había salido esto de aquí. Voy a copiar positivo, dejo así mismo como está. La deformación en Y negativo. Voy a quitarle acá el signo. Y la deformación en Z nos había salido lo mismo. Entonces estoy copiando y pegando nomás todo. Ok, aquí haciendo el mínimo común me queda E abajo. E por A al cuadrado. Me va a quedar P menos mu por P menos mu por P. Entonces me va a quedar
finalmente 1 menos 2 mu por P sobre E por A al cuadrado. Ok, ya tenemos los dos, que es este y este de aquí. Ahora, ¿qué sigue? Voy a agregar una hoja. Tenemos que la deformación volumétrica también es el delta del volumen, o sea, la variación sobre el volumen inicial. O sea que la variación del volumen, que es lo que me pide el ejercicio, es la deformación volumétrica unitaria por el volumen inicial. Entonces voy a aplicar ahora esta fórmula para las dos barras. Comencemos para la barra AB. Tengo deformación volumétrica, es su deformación unitaria volumétrica por su volumen inicial. Su deformación volumétrica me había salido P 1 menos mu, 1 menos 2 mu sobre 4a al cuadrado por E. 4a al cuadrado por E por su volumen inicial, que tenemos que es A por L. A al cuadrado por L. A al cuadrado por L. Y para la barra BC tenemos lo mismo. Por volumen inicial. Su deformación volumétrica me había salido 1 menos 2. A ver, voy a copiar. 1 menos 2 mu por P sobre E por A al cuadrado. Bueno, aquí ya reemplacé esta deformación volumétrica para la barra AB, está aquí. Y la deformación volumétrica para la barra BC también lo puse aquí. Ahora voy a calcular el volumen inicial. Vamos para la barra AB. Volumen sería 2L por 2A por 2A. Sería 2, 4, 8L al cuadrado. 8L al cuadrado. Y el volumen inicial para la otra barra, que es esto de acá. L por A por A. O sea, L por A al cuadrado. L por A al cuadrado. Y ahora tenemos que hacer la deformación, o sea, la variación volumétrica total, que es la variación del volumen de la barra AB más la variación de volumen de la barra BC. Entonces, sumo, tener así mi variación de volumen total es igual a esto más esto de acá. Bueno, voy a jugar un poquitito con el álgebra aquí y ya les voy a mostrar el resultado nomás ya. Finalmente me quedó así. Entonces ahí termina el ejercicio.